Bueno, primero tenemos un compromiso expreso en nuestro plan de gobierno, en el capítulo de niñez y adolescencia, con mejorar la calidad de vida de la niñez y de la adolescencia costarricense y habitante en el país, así como de erradicar todas las formas de violencia que existen o que hay en esta población. Esos son los compromisos que están expresos en nuestro plan de gobierno, digamos desde la parte más conceptual. Eso luego baja a otras medidas más concretas. Bueno, Costa Rica tiene un marco jurídico que va desde su constitución, desde la constitución como instituciones como el PANI, o de los acuerdos internacionales de los que el país es firmante, o de la legislación nacional. Tenemos que avanzar entonces, por un lado, en reforzar instituciones como el PANI, como el MEP, el Ministerio de Salud, como los CENSINAI, pero en general toda la institucionalidad para que tenga una claridad de cuáles son sus deberes y compromisos con la población menor de edad, con la niñez y con la adolescencia. Pero sí tenemos un marco nutrido que cada día hay que trabajar por fortalecer el cumplimiento de la diferente normativa en esta materia. Por un lado tenemos que solo el primer gobierno del PAC hizo valer a través del presupuesto de la República el financiamiento tal como está estipulado para el PANI, y eso es un tema que hay que recordar y es una institución clave en materia de niñez. Otra la tiene que ver el MEP. El MEP tiene un rol, el Ministerio de Educación Pública, un rol fundamental en materia de niñez y adolescencia, como lo ha sido también ampliar la cobertura, sobre todo para la población de preescolar, esa población que es clave, sobre todo por la etapa en que está de estimulación y de desarrollo cognitivo. También ha sido clave las políticas de ampliar comedores escolares, sobre todo para la población más vulnerable. En compromisos concretos yo he comprometido el ampliar la cobertura de la red de cuido a al menos 40,000 cupos más, eso que sería el equivalente a duplicar la red de cuido con el beneficio que traerá para la población en niñez en temas de estimulación temprana, de afectividad, de nutrición y de otras materias, igual que los beneficios que trae a su círculo familiar. El que nosotros tengamos como la política central de nuestro plan de gobierno la educación también pone un foco muy importante a esta población, a la población en niñez y en adolescencia, que la verdad tiene un impacto en todos los otros ciclos de vida. Entonces es una de las inversiones más rentables desde un punto de vista económico y social para una sociedad. Y un punto adicional es que Costa Rica ha avanzado profundamente en los compromisos de erradicación del trabajo infantil. De hecho, cuando fui ministro de Trabajo, se llegó al punto en que ya estamos cerca de esa erradicación. Hicimos un módulo conjunto con el INEC para un seguimiento más detallado de esta estadística y confiamos de manera pronta que logremos como país, y uno de los primeros en el mundo, de tener efectivamente certificado con la OIT la erradicación del trabajo infantil. Una de las grandes tareas tiene que ver con la interinstitucionalidad. Si bien hay instituciones que tienen un papel preponderante en materia de niñez, en materia de adolescencia, ciertamente el tema de la interinstitucionalidad, el abordaje multidimensional, es lo que hace la diferencia. Este tema no lo podemos delegar a una sola institución o a una sola agencia. Tiene que ser un abordaje desde lo público, interinstitucional, también desde lo público, territorial, no solo del gobierno central, sino desde las distintas capas de gobierno, incluyendo los gobiernos locales, otras formas de gobernanza, porque la niñez y la adolescencia tienen no solo una presencia nacional, hay que verla cómo está en cada uno de los territorios. Y por supuesto también la participación de la sociedad civil y de la empresa privada o del sector privado. El espacio del Consejo de la Niñez tiene que de manera efectiva coordinar estas políticas transversales, pero lo importante está en que esta coordinación la veamos en tanto movimientos de los indicadores cuantitativos como cualitativos. La coordinación tiene que servir para impactar la realidad, no es simplemente un foro donde se hacen políticas que quedan en el papel. Tiene que servir para tener esas políticas y que sean herramientas de seguimiento continuo, que podamos ver los indicadores cualitativos y cuantitativos de mejora de esa calidad de vida, por eso el compromiso, o de reducción de la violencia, también el otro compromiso, que lo podamos ver en el tiempo cómo se va mejorando, dónde y dónde no, para actuar de manera conjunta en esos lugares y en esas poblaciones.
Yo en este tema diría que hay un sesgo porque muchas veces, como las niñas y los niños, los adolescentes aún no votan, en cierta forma los vemos como si no fueran parte de la ciudadanía activa, como si no tuvieran voz todavía, porque no son mayores de edad. Y ahí cometemos un error, creo yo, porque los jóvenes, por ejemplo, tienen mucho que decir en materia de la calidad de la educación que están recibiendo, tienen mucho que decir en su percepción de la seguridad o del entorno o del ambiente, tienen mucho que decir en cuanto a el disfrute de los espacios de recreación. El hecho que haya una población niña, de niñez o adolescente, no significa que no tengan voz o un decir en muchas de las materias de una sociedad. Creo entonces en que hay que hacer valer esa voz, empoderar esa voz, escuchar esa voz y trabajar con esas voces para que sirvan como insumos para, de manera conjunta, cambiar la realidad. Por ejemplo, hay voces muy importantes. En Costa Rica tenemos temas como el embarazo adolescente, que es preocupante en el país. Hay al menos 14.000 de los 75.000 nacimientos que son de adolescentes madres. Bueno, eso tenemos que ver esas voces, trabajar ahí. O, por ejemplo, el tema de la exclusión educativa. 2 de cada 5 jóvenes de 13 a 17 años que deberían estar en las aulas no lo están. ¿Por qué? ¿Cómo podemos transformar esa realidad? No podemos esperar a que sean adultos mayores para ir a hacer valer por qué no estuvieron en el sistema educativo. Entonces, el hacer valer esa voz, el empoderarla, en participar, tiene también un impacto positivo en la democracia. Otro punto fundamental, tenemos desgraciadamente muchos jóvenes menores que tienen alguna incidencia en actividades de delitos. Bueno, ¿cómo trabajar también con esa población menor de edad para prevenir, para bajar ese tema? En fin, hay mucho que se puede hacer, tanto en eso como escuchar las voces de los jóvenes atletas, de los jóvenes y las jóvenes artistas, de las niñas y niños con necesidades especiales. En fin, hay mucho que se debe trabajar en esa materia, pero considerando que esa ciudadanía y esos derechos humanos se empiezan a ejercer desde lo más temprana edad. Bueno, para ser sincero, habría que ver cuáles son los mecanismos específicos para hacerlo, si es a través de instrumentos como encuestas especializadas, focus group o políticas dentro de una política de niñez que permita esa escucha. Y hay algunas experiencias en esa materia, como la encuesta de juventudes, por ejemplo, o otros instrumentos donde se toma el parecer de las menores y los menores. Lo que sí puedo decir es que desde la perspectiva de un gobierno y un gobernante que pretende y busca gobernar para todo un país, tenemos que cambiar ese chip de que solo los ciudadanos son aquellos que tienen cédula y son mayores de edad, sino que gobernamos para toda una ciudadanía, que es importante, y de mi parte el compromiso para impulsar e identificar esos instrumentos específicos, así como para hacerlos valer y escucharlos. Bueno, las inequidades son una realidad con la que tenemos que afrontar y cambiar. Por eso también lo hemos puesto en nuestro plan, tiene que ver con la educación. La calidad de la educación pública, comparación a la privada, y la calidad de la educación pública urbana con vis a vis la rural, tiene que ser de una calidad alta. Los estudios determinan que dos jóvenes de hogares distintos, uno aventajado, uno en necesidad, expuestos a un mismo nivel de educación, bajo las mismas condiciones, tienen prácticamente el mismo nivel de oportunidades en la vida. Entonces, la educación de calidad inclusiva y que tengamos a las personas en las aulas es un elemento central para la reducción de las inequidades. ¿Por qué? Porque si logramos que en las escuelas y los colegios haya una educación de calidad, bilingüe, que forma para la vida, que previene situaciones, nos va a ayudar a muchísimo a mejorar la calidad de vida de todas las personas desde su niñez y su adolescencia. Eso como un tema. 2, hemos planteado también el enfoque territorial de la política pública. Lo hemos visto en el tema de bienestar y en el tema de enfoque de empleo. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país que está concentrando sus oportunidades y su bienestar en el gran área metropolitana. Entonces hay una primera desigualdad. Muchas personas de las costas, de las fronteras, del área rural tienen que emigrar para buscar empleo o para estudiar o para trabajar. Ahí hay una desigualdad que tenemos que corregir distribuyendo las oportunidades de empleo.
Y por otra parte, al haber esas migraciones también se concentran núcleos de población desventajados, las zonas urbano marginales. Para eso lo que planteamos es trabajos muy focalizados, pero no solo de una dimensión, sino interinstitucionales en las principales zonas de riesgo para buscar no solo tener seguridad, vigilancia, sino espacios públicos, recreación, organización, educación, en fin, varias de las dimensiones y elevar los niveles de desarrollo humano en las distintas zonas. Tenemos que hacer un fomento de una cultura de paz, una cultura de dignidad para todas las personas. En ese orden de cosas necesitamos trabajar muchísimo en los temas, por ejemplo, de una cultura de respeto, poder identificar el abuso, la violencia ahí donde ocurre y poder prevenirlo. Por eso es tan importante desde los programas de educación pública poder reconocer tanto los abusos o el bullying, como de poder identificar temas de violencia y cambiar esa cultura. Entonces, toda una dimensión de la parte preventiva en materia de violencia. Particularmente tenemos un reto grande con todo lo que son nuevas tecnologías y cyberbullying, que nos enfrenta con comportamientos que probablemente antes en la humanidad no se habían dado porque no teníamos estas herramientas. Y tenemos que capacitar tanto a padres, madres, a comunidades, a encargados, como a los propios niños, niñas y adolescentes en estas materias, porque es alarmante cómo muchas de las dimensiones psicológicas del desarrollo de las personas jóvenes se está viendo afectada por estas manifestaciones, que muchas veces se hacen desde el anonimato y ponen en riesgo el desarrollo de nuestras juventudes. Pero sí, hay un particular compromiso con que profundicemos en la cultura del respeto y la cultura de la paz. Es algo que como país tenemos que llevar adelante, a pesar de nuestros indicadores en muchas materias. Es recurrente la violencia en los hogares, también combatir la cultura machista que afecta mucho a nuestros hogares y los roles tradicionales que impactan no solo como las niñas y se conciben a sí mismas, sino como los niños conciben que es su rol. Eso como sociedad tenemos que trabajarlo desde cambiar esa perspectiva tan machista que tenemos en nuestra sociedad a una cultura de respeto, una cultura de diálogo, una cultura de paz. Yo, Carlos Alvarado, candidato a la presidencia del Partido de Acción Ciudadana, sí, muy contento estoy, dispuesto a firmar esta serie de compromisos que me presentan hoy.